Hola, para la primera entrevista que vamos a tener del proyecto Fuera de Borda, vamos a estrenarlo con un maravilloso abogado, que también es un amigo, y me emociona muchísimo que él pueda hablarnos. El tema que vamos a discurrir es la reforma judicial, que bueno, estamos a la vuelta de votaciones, y la idea es que desarrollar el tema y obviamente de fondo entender cómo podemos tener una buena elección de los jueces y magistrados, que es algo absolutamente necesario de entender. Voy a leer rápidamente su currículum. El maestro Elías Trinidad González, de su formación, bueno, es maestro en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad Panamericana. Es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma Metropolitana y pasante en la carrera de Ciencias Políticas y Administración Pública por la Facultad de Ciencias Políticas y Administración Pública de la UNAM. En su quehacer, en su desarrollo profesional, fue subdirector de quejas en el órgano interno del control de servicio de administración tributaria, subdirector de auditoría en el área de comercio exterior en el órgano interno de control en el servicio de administración tributaria, jefe del departamento de auditoría en comercio exterior en la Administración General de la Auditoría Fiscal Federal en el SAT, fiscal titular en la entonces Dirección General de Procedimientos Internacionales de la Fiscalía General de la República, jefe del departamento con funciones de director en la Unidad de Responsabilidades en la Comisión Federal de Electricidad, titular del órgano interno de control en el Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares y titular del área de quejas, denuncias e investigaciones en el ramo de desarrollo agrario, territorial y urbano. Actualmente funge como director jurídico en el Fideicomiso de Inversiones de Valores Fibracero SADCB y esperemos que pueda ser algo que nos pueda ilustrar. Primero que nada, darte las gracias, amigo Elías, por estar aquí. Y la primer pregunta para arrancar, y esto es para efectos de los que obviamente no tenemos la suficiente información y que solamente pues vemos en las noticias, ¿no? Que se habla tanto de la reforma al Poder Judicial y que estamos a las puertas de una votación, para que nos pudieras explicar qué es esta reforma judicial, por favor. Claro, muy bien. Oye, pues qué gusto saludarte, querido amigo Doctor Morris. Primero que todo, agradecer el espacio que me das en esta nueva etapa tuya. Muchas felicidades. Estoy seguro que este proyecto va a tener muy buen camino, de verdad. Entonces, pues, claro, con gusto. Em, pues vamos a empezar primero atendiendo este planteamiento que pues nos trae siempre diversas dudas, el tema de la reforma judicial, y vamos a entenderla pues primero, en un primer momento, como la necesidad, es la necesidad del Estado mexicano por continuar avanzando y adecuando a un contexto necesario este, este nuevo proyecto de la reforma judicial. Cómo es que se da en términos sencillos, lisos y llanos, querido amigo doctor Morris, este aspecto de la reforma judicial? Mira, debemos entender primero que antes de que se publicara esta reforma en el Diario Oficial de la Federación el pasado 15 de septiembre del año 2024, eh, vimos que existía una estructura del Poder Judicial donde pues realmente todo estaba regulado, primero en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, del artículo 94 al artículo 105, ahí, justamente. Y
desde luego, en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. En términos generales, pues lo que prevé la Constitución, lo que preveía la Constitución en ese momento y la Ley Orgánica del Poder Judicial, pues era la existencia de figuras hasta ese momento tradicionales, como el Consejo de la Judicatura Federal, la Suprema Corte de Justicia, como al final instituciones que regulaban la propia vida del Poder Judicial, ¿de acuerdo? Sin embargo, vamos a entender todo esto muy de manera sencilla, que había una necesidad también dentro de esta dinámica del Estado para readecuar la estructura del Poder Judicial. Lo que se observa es que em, la necesidad de tener que recortar algunos aspectos que tenía el Poder Judicial, ergo, algunos denominados excesos, por ejemplo, como los altos salarios de algunos funcionarios judiciales, creó mucha inquietud y también creó algunos cuestionamientos de diversos sectores sociales y políticos, porque pues no estaban conformes con que un funcionario judicial ganara más que el propio presidente de la República. Fíjate, tenemos la existencia del artículo 127 constitucional que prevé que por encima de la presidencia de la República, pues no pueden existir algún otro servidor público que gane más que el titular del Ejecutivo. Esto lo digo de manera sencilla. Entonces, ahí tenemos un primer planteamiento constitucional, ¿no? Y ahí, pues, el primer cuestionamiento era, ¿por qué los funcionarios judiciales ganan más que el presidente de la República? ¿Por qué los ministros y ministras de la Suprema Corte, algunos funcionarios magistrados de circuito, algunos jueces de distrito ganan más? Entonces, siempre la ley tendrá una respuesta y se adecuará dependiendo de los contextos. Y en este caso, pues ya el propio Poder Judicial, pues había justificado esos salarios, ¿no? El primer aspecto. El segundo aspecto era el nepotismo, ¿no? El nepotismo entendido como la forma que un servidor público asume para contratar personas cercanas a puestos de trabajo que le corresponden. Dígase, por ejemplo, personas familiares en primer grado, ascendentes, descendentes, laterales de primero, segundo y tercer grado. Leía, por ejemplo, que en algunos estados, en Durango, por ejemplo, había pues magistrados que tenían hasta como familiares, como suegras, hijos, hasta 14 familiares, ¿no? Tan solo en un tribunal colegiado. Pues evidentemente esto truena con la misma bandera que el Poder Judicial ostentó al decir que había carrera judicial. No niego que haya carrera judicial. La carrera judicial también se entiende como aquellos métodos y herramientas previstas en la ley para que los funcionarios judiciales pues puedan ascender desde ser un modesto funcionario judicial como dígase el personal de la oficialía de partes, posteriormente el personal proyectista, el personal actuario, poder ascender a ser secretario, el secretario de estudio y cuenta, llegar a ser el titular del juzgado o del tribunal colegiado, dígase magistrado o inclusive ministro de la Corte. El ejemplo claro es la actual presidenta Norma Piña. Ella también tiene esa carrera judicial. Ella pues ya tiene bastantes años en el Poder Judicial y pues su carrera fue en ascenso. Pero había mucha inquietud, ¿no? Muchas inconformidades ya en los diversos sectores. Y entonces, pues también cuando en el ejercicio de la profesión, querido amigo doctor Morris, cuando nos acercamos a un juzgado del orden estatal o del orden federal, pues resulta que nosotros recibíamos no un buen trato, siquiera, inclusive como abogado, no un buen trato. Tú como que sentías, era la percepción de que los funcionarios judiciales pues se sentían dueños titulares todos del juzgado, ¿no?
y entonces había cierta forma de dirigirse contigo, pues que no atendía a los planteamientos de ser un buen servidor público, como diligencia, atención, empatía, humanidad. No. Y ya imagínate, si eso en el caso de los abogados, cuando nos presentamos, ¿qué será una persona a pie, una persona común que fuera a preguntar? Pues no te quiero decir de qué forma era tratada, ¿no? También. Entonces, todo eso, pues desde luego que genera inquietudes e inconformidades y además de que la propia presidencia de la República, el sexenio pasado, durante el sexenio 2018-2024, pues tuvo diversas encontronazos, por así decirlo, pues con miembros del Poder Judicial al haber sometido el controversias constitucionales y pues desde luego no darle la razón a la presidencia de la República y en ese momento, pues también la necesidad de renovar al Poder Judicial. Esto aunado también al alto número, no solamente me refiero a temas penales, ¿no? También porque existen diversas materias que atiende el Poder Judicial, como lo es la administrativa, laboral, civil, penal, en términos generales, porque así están las salas de la Suprema Corte. Pero fíjate, o sea, haciéndolo sencillito, por ejemplo, los encontronazos fuertes que tuvieron el sexenio pasado, la Presidencia de la República y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tuvieron que ver con la aprobación de leyes, diversas leyes, que hacían que la Guardia Nacional pasara a ser parte de la Secretaría de la Defensa, es decir, no militarizar, pero al menos sí tener un control más estricto y más específico con la Secretaría de la Defensa Nacional para la Guardia Nacional, porque al final pues venía de un poder civil, ¿no? Venía también la Guardia Nacional de ser encabezada pues por civiles y con sus puntos que pudieron haber sido cuestionados. Valga decir, querido amigo doctor Morris, que por ahí tenemos un caso muy particular de Genaro García Luna, pues titular de la entonces Secretaría de Seguridad Pública durante el sexenio del entonces presidente Felipe Calderón Hinojosa, y pues que actualmente, y ya lo sabemos, es del dominio público, es un hecho notorio, le llamamos en el foro, que pues está privado de su libertad en los Estados Unidos, sujeto a más de 25 años con pena de prisión y además pues con una reciente multa en contra de él y su esposa por el uso indebido de recursos que fueron de la nación. Entonces, si estamos hablando de que un civil estaba a cargo de la Secretaría de Seguridad Pública, pues de ahí venía la necesidad de que la entonces Secretaría de Seguridad Pública, ahora Guardia Nacional, pues formara parte ya de la Sedena. Y entonces, al no aprobarse por parte de los actuales ministros de la Suprema Corte esa figura de que la Guardia Nacional tuviese que pasar a la Sedena, entonces pues genera otro punto de debate, ¿no? Entonces, de todo esto, ¿qué es lo que tenemos? Pues bueno, la necesidad de adecuar el marco legal a las necesidades contextuales, las necesidades actuales de contexto, querido amigo. México, por ejemplo, se precia de ser un estado democrático, Sí, libre, ajá, y sobre todo tiene un postulado muy importante que es el liberalismo. México es liberal, ¿no? Entonces, con esta idea, México en muchas figuras jurídicas y políticas ha avanzado, ¿no? Porque al final somos un estado liberal también, pero de repente seguimos teniendo comportamientos, pues, que se aferran a mantener figuras todavía, a no avanzar y no permitir que figuras como esta de la reforma judicial pues avance, ¿no? Se cuestiona, por ejemplo, que ya no sea independiente el Poder Judicial, pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante, claro. ¿no? ¿Cuál es la función, presumimos que lo sabemos, pero cuál es la función del Poder Judicial? Hablando en el marco jurídico. Perfecto. La función del Poder Judicial, sintéticamente, es impartir justicia, ¿no? La función del Poder Judicial es dar justicia. Cuando la persona se acerca a los tribunales, a los juzgados, pues es sobre todo para pedir justicia, porque va en demanda de que se le haga justicia por algún planteamiento que consideró inequitativo a su favor y entonces acude a los tribunales. Esa es la función básica y específica del Poder Judicial, según sea del orden estatal
o federal. Impartir justicia, querido amigo doctor Morris. Y en este tema que mencionabas también, bueno, y otra vez, ¿no? Para no desviarnos quizá del tema, pero me parece importante mencionarlo. Hablabas de lo de la Guardia Nacional. En este tema, por ejemplo, entendería que hay como un sube y baja y una una especie de guerra de fuerzas entre lo que es el poder legislativo y el poder judicial. Entendería que el poder judicial sirve como un contrapeso para ese otro poder, que es el poder quizá del presidente o el poder de la legislación, ¿no? Claro, así es. Fíjate que tocas unos aspectos muy trascendentes. ¿Por qué? Porque hablaste de contrapesos y desde luego ahí hay un principio básico con el que países como México, democráticos, funcionamos con los pesos y contrapesos. ¿De acuerdo? Muy bien, a ese principio se le denomina más con toda claridad el principio de división de poderes. Ok. ¿De acuerdo? Entonces, lo que nosotros aquí observamos es que hay situaciones que son interpretables. Esto que se vivió en el sexenio pasado, a partir de la puesta, sobre todo la propuesta que se tuvo para que la Guardia Nacional pasara a la Sedena, si bien es cierto, tuvo como fin que esta fórmula incidiera en la seguridad pública de todo México, en ese sexenio no tuvo fuerza, no encontró fuerza, porque al final fue desestimado. ¿Por quién? Por la Suprema Corte de Justicia. Es decir, la Suprema Corte de Justicia, la función de un juzgado es impartir justicia, ¿no? Pero ya cuando analizamos un poco más allá de la impartición de justicia, vemos que al Poder Judicial se le someten también otro tipo de asuntos, dígase, por ejemplo, controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad, ¿vale? Entonces, esto, ¿qué significa? Que las controversias constitucionales em, son una figura jurídica necesaria para el buen funcionamiento del Estado. Cuando uno de los poderes está inconforme con la decisión del otro, pues impugna ese acto, ¿no? Y dice, oye, no tienes razón porque esto va a causar problemas. ¿Quién es el árbitro? Ah, va a ser la Suprema Corte de Justicia de la Nación a través de una controversia constitucional o una acción de inconstitucionalidad. Muy bien. Entonces, como aquí ya una de las partes de los poderes está inconforme, pues lo que se hace es, o algunos integrantes de los poderes están inconformes, como algunos partidos políticos, no todos, entonces pues acuden a esta figura, ¿no? Y entonces, pues lo que buscan es que se haga justicia y que les den la razón. Entonces, lo que sucedió aquí en este caso fue un acto de impartición de justicia. Lo que la Suprema Corte de Justicia hizo fue, entro al estudio, reviso todas las razones que una y otra parte me ponen en la mesa y entonces pues yo decido. Y en ese momento lo que se decidió pues fue decantarse por decir el Ejecutivo no tiene la razón y la Guardia Nacional pues no debe de pasar a la Sedena porque no hay un andamiaje constitucional que lo valide, ¿no? Entonces, ese fue el punto, uno de los puntos medulares y que se tuvieron que dejar sin efectos, pero que al final pues también fue cuestionado el papel de la Suprema Corte de Justicia. Y es que sabes que realmente la mayor parte de los asuntos que así le denominamos en el foro suben a la Suprema Corte de Justicia, pues realmente son asuntos espinosos, son asuntos con fondo, con trascendencia, que inciden en la vida nacional, entonces Sí. que siempre van a tener una carga muy fuerte, ¿no? Entonces, la responsabilidad de los ministros, pues es muy fuerte cuando les llega un expediente, cuando ellos aceptan un nuevo asunto, ¿no? Porque tienen que Claro. decidir de fondo y pues desde luego van a afectar intereses de una o de otra parte. Con este asunto de la reforma, me surgió una duda que es, ¿esto es realmente un rediseño del sistema judicial mexicano o es un desmantelamiento? Y qué implica también eso? Es decir, ¿no habría una especie de ruptura un poco sistémica entre lo que se venía haciendo y en el cambio de gente y en el cambio de todos los actores? O sea, ¿qué pasa con eso? Sí, mira, fíjate que es muy buena.
Muy buena la pregunta, porque más allá de desmantelamiento, yo soy partidario, como te lo comenté, del liberalismo. El liberalismo, al final, lo que promueve, pues es la creatividad, nuevas instituciones, vamos a refrescar, vamos a avanzar, porque si nos quedamos anquilosados, pues realmente seguimos teniendo vicios, seguimos manteniendo problemas sociales en un contexto social complejo. México, desde que tú y yo nacimos, querido amigo doctor Morris, hemos escuchado en reiteradas ocasiones que está en crisis, en devaluación, con inflación, con diversas problemáticas que impactan en la estructura interna. Entonces, me parece que tú y yo nacimos y crecimos en un contexto así. Pero yo soy partidario de el liberalismo y de que más allá de desmantelamiento, estimo que es el rediseño de una institución para bien, porque mira, ¿de qué forma, por ejemplo, México avanzó allá en el siglo XIX con la creación del juicio de amparo, con don Crescencio Rejón? Imagínate, yo quisiera escuchar a el ala conservadora en esos años en el siglo XIX, en 1800, del 1860 a 1880, ¿cuáles fueron las reacciones en contra del juicio de amparo, ¿no? Me gustaría leer el diario de debates y ver cómo fueron todas estas posiciones que decían, el juicio de amparo va a afectar al país, va a propiciar que los agentes económicos no inviertan en México, va a propiciar pobreza porque porque se van a amparar indebidamente. Y ve, es una institución que actualmente es de talla mundial, la hemos exportado, querido amigo doctor Morris, tan solo el juicio de amparo, ¿no? Unas de las figuras que también hemos creado, pues fueron junto con la promulgación de la Constitución de 1917, esa innovación de los derechos laborales previstas en nuestra Constitución en el 123 y sobre todo que dieron pauta a que se consideraran derechos de vanguardia, derechos laborales o derechos sociales de vanguardia. Ni siquiera en ese momento Rusia o los Estados Unidos de América habían previsto derechos como de esa talla. Entonces, a la fecha, de ese entonces a la fecha, han sido figuras jurídicas que han tomado otros países. De ahí que mi postura es, dependiendo de la interpretación y el ánimo de quien tenga en sus manos el asunto, en este caso, pues va a hablar de un desmantelamiento. No, es que se ha roto el orden jurídico mexicano y se ha devastado al Poder Judicial porque se movieron todas las piezas estratégicas y ahora quedó dispersa la figura del Poder Judicial de la Federación. No, yo estimo que tenemos un panorama optimista, más allá de eso, que para mi criterio, esto sí era muy necesario por las razones que te he expresado, querido amigo doctor. El hecho de pararte en un juzgado y sentir el trato poco empático de los funcionarios, desde los menores hasta algunos jueces, eso ya habla de que no existe empatía, eso habla de que ya existe por ahí un cuestionamiento del comportamiento del servidor público del Poder Judicial de la Federación que no conecta con tu necesidad de justicia, que no conecta con esa forma de que tú estás demandando y pides su atención para que atienda tu asunto y de manera despectiva te atiende o no, te dice regrese después, tenga cita, en fin, o no te atienden siquiera, o ni siquiera te dejan ingresar un escrito. Uno, dos, que cuando tú estás en el foro debatiendo también, pues veas que tampoco hay tanta buena preparación en el Poder Judicial, o inclusive que tú también notes que, que esos salarios exorbitantes de un funcionario del Poder Judicial de la Federación, pues vayan a más. Estoy de acuerdo con un precepto muy importante que es el de los servidores públicos, que tenemos que o tienen que vivir en la justa medianía, porque pues cuando fui servidor público defendía yo mucho esa bandera. Por más preparado que esté, por más capacitado que esté, yo no exigiría a más y yo solamente me quedaría con mi salario que hasta ese momento yo percibiría. ¿Por qué? Porque yo así me contraté. Mm.
sabía que yo me contraté para prestar mis servicios como abogado dentro de la función o de las oficinas donde he estado y no podría yo exigir a más y decir, oigan, yo he tomado cursos en Estados Unidos, me he preparado en instituciones privadas en México, he estado constantemente preparándome y por lo tanto merezco ganar más. Yo estoy en desacuerdo. Y entonces, aquí aterrizar en el punto en particular, querido amigo doctor Morris, en el sentido de que yo considero que es un rediseño. Y el Ok, rediseño significa construir, reconstruir este andamiaje y significa, desde luego, que en un principio la institución se agita, pero es una inercia normal, ¿no? Porque estando en Fiscalía General de la República, resistencia al cambio, ¿no? claro, exactamente. Y ese punto, ya lo dijiste tú perfectamente, iba a avanzar en ese sentido cuando en Fiscalía General de la República se empezó nos empezaron a dar cursos para que nosotros fuésemos ya fiscales litigantes en el sistema oral. Créeme que hubo muchas resistencias, Mm. pero nos dijeron, hey, hay que abandonar ese paradigma ya de lo escrito, vámonos al paradigma de la oralidad. Y nos fue muy bien porque avanzamos. De 2012 que nos capacitaron a 2017 que comenzamos ya a litigar en el sistema oral, pues créeme que ya era un muy buen tramo. También el Poder Judicial, mi reconocimiento, porque en ese momento muchos jueces eh, yo los noté nerviosos cuando impartían justicia. Inclusive hubo algunas juezas, de verdad las aprecio mucho, y jueces también, que ya tras bambalinas nos decían, híjole fiscal, dice, la verdad es que estaba muy nervioso, dice, porque pues era mi primera audiencia y yo la primera vez que lo abordaba y decíamos, señoría, yo también estaba nervioso, pero frente a las cámaras estábamos adustos, serios y agarrando nuestro trabajo con profesionalismo. Entonces, todo eso, sacarte de tu área de confort, desde luego que va a generar problemas, Sí, ¿no? Pero ya durante el avance de la implementación de esta nueva forma de la modalidad de justicia y sobre todo de elección del Poder Judicial, me parece que se van a ir acomodando las situaciones, siempre, siempre, siempre con áreas de oportunidad. Ese es un hecho, querido amigo doctor Morris, las áreas de oportunidad que sí, se van atendiendo. ¿Por qué? Porque, ¿para qué? Yo preguntaría, ¿por qué tenemos un constituyente permanente? ¿Por qué tenemos un poder legislativo que abre por sesiones al año, ¿no? ¿Por qué? Por esa necesidad de legislar. ¿Por qué? Porque la naturaleza humana siempre tiene inmerso el cambio, siempre, siempre. Y entonces, como los pinchazos del metro actualmente están siendo una idea malévola de alguien que esté ejecutando, tenemos que legislar al respecto para frenar esa tendencia social negativa, ¿no? Y de ahí el constituyente permanente que tenga que estar trabajando y adecuando las figuras pues al contexto, querido amigo. claro. Entonces, para Em, mí es un rediseño que construye, más que sí, así es, más que una agitación. sí, veo, Es- con eso me contestas muchas otras dudas que tenían, o bueno, que creo que muchos de nosotros, y yo en particular, pues tenemos. claro. Entonces entiendo que tu visión es bastante optimista, ¿no? Eso es lo que entiendo, ¿sí? Sí, desde luego, así es. Tenemos que ver estas figuras de innovación. De ahí que la bandera liberal es la de ser creativos, pero avanzar por amor a nuestro país, por amor a nuestro México. O sea, ese es el fondo sobre todo, ¿no? Que habemos personas, independientemente de la profesión, independientemente de la ideología, que amamos a nuestro país, ¿no? Entonces es una Sí, forma de expresar el amor a nuestro país. ahí concuerdo contigo absolutamente, ¿no? Me surge otra duda que tiene colación con ¿por qué crees tú que estás más en este ámbito y que entiendes más todo el desarrollo de los sucesos? ¿Por qué ha generado tanto en todos los ámbitos, desde el empresarial, el económico, en la banca, en el político? ¿Por qué hay tanto, o sea, está politizado? Los que dicen que todo va a irse a dar al traste, otros dicen que está bien y lo que veo es que está como partida la visión, ¿no? Pero ¿qué nos dirías sobre eso? Sí, mira, cualquier ley, cualquier debate siempre va a generar encono. Siempre, al final somos todos seres, todos y todas somos seres pensantes
Y entonces siempre vamos a tener esa capacidad de cuestionar, ¿no? Primero, porque hay la naturaleza de las personas es el cuestionamiento, cuestionar. Pero dos, y muy importante, los intereses. Desde Sí, luego, hay personas a las que sí les convienen los cambios en una estructura como esta. Pero hay personas a las que no les convienen, desde luego. Si estamos hablando de un empresario que bajo cierta figura tradicional, pues gana, tiene ganancias, porque sabe que va a promover un juicio ejecutivo mercantil, un juicio civil, va a promover un procedimiento administrativo en materia aduanera, va a promover un juicio de amparo y ya conoce las formas tradicionales y sabe que con cierta estrategia va a ganar porque además pues tiene inmersos muchos de sus intereses, buenos o malos, querido amigo doctor. Eso es bien importante, buenos o malos. Vamos a sintetizarlo así, no vamos a entrar en detalle, claro, buenos o malos. Sabe que sus intereses están afectados o va a resultar afectado por esa medida. Y entonces es como va a decir, hey, a mí no me conviene, entonces yo tengo que manifestarme. Si vemos un serio debate, eh, me parece que nuestro México, desde todos los años, querido amigo doctor Morris, ha tenido siempre en la mesa manifestaciones, ha tenido en sí, la mesa también debates en todo su contexto. Tan solo, por ejemplo, en este momento me viene a la mente Fobaproa. Recuerdo muy bien que en aquellos años, en las finales de los noventas, cuando se aprueba el Fobaproa, pues lo que vemos es que pues una lucha casi física, ¿no? En la Cámara de Diputados al momento de aprobarse. Pero no solo eso, si tú revisas la hemeroteca electrónica o incluso la física de la UNAM o la hemeroteca o cualquier documento de esos años, tú vas a ver las marchas, el Barzón, manifestaciones, suicidios, o suicidios por los deudores, porque al final sus deudas se fueron al cielo y perdieron sus patrimonios. sí Decían lo ellos, recuerdo. pues hoy mejor me primo de la vida porque yo no voy a poder con esto, ¿no? Sucedieron muchísimas situaciones ya desde esos años. Si nos acercamos, por ejemplo, al 2002 me viene a la mente, fíjate, ya con el sexenio de Vicente Fox, problemas o situaciones contextuales que vivimos con el entorno internacional, dígase Fidel Castro, el Come si te vas, todo lo que generó, los debates que se generaron, los movimientos zapatistas desde 1993 hasta aproximadamente 2005-2006 con fuerza, el apoyo que tuvo el movimiento zapatista, las manifestaciones, las marchas, la represión inclusive a diversos pueblos en Chiapas, en el sureste, en Chiapas, en Oaxaca, en Guerrero, habían generado siempre debates, no solamente en un contexto estatal, también se fue a la academia, se fue a las universidades, se fue sobre todo a las cámaras, a la Cámara de Diputados y Senadores, ¿no? Y se fue inclusive a los mismos titulares de los ejecutivos en esos estados y los debates que se armaron. Entonces, si notas, por ejemplo, cualquier punto que yo toque de cualquier año, siempre va a ser debatible. Inclusive, actualmente notamos que el actual cuatrienio de Donald Trump pues está resultando también pues muy espinoso, ¿no? Porque Sí, estamos viendo que cada una de las políticas públicas que él quiere promover, pues tienen una seria afectación en el globo, ¿no? O sea, hablamos ya de aranceles, hablamos ya de las mismas remesas que envían a distintos países y sobre todo pues México, que es el segundo receptor de estas remesas después de la India. Entonces, le afecta. Y todo esto siempre genera debate. Entonces, o en el particular, la implementación de esta reforma pues va a generar debates siempre de todas las partes, querido amigo doctor Morris, ¿no? Tanto de académicos como de empresarios, como de políticos, como de líderes, háblese líderes sindicales, líderes empresariales, cámaras de comercio. Va a generar un debate. ¿Por qué? Porque al final
muchos de los aspectos se dirimen en el Poder Judicial, como te decía. Muchos van a exigir justicia y lo que buscan es, pues, que el Poder Judicial les dé la razón. Entonces, todo impacta en el Poder Judicial. Ellos piensan que moviendo esta estructura tradicional, lo que se va a hacer es afectación de sus intereses, ¿no? Desde luego, se afectarán sus intereses. Pero más adelante tal vez toquemos este tema de cómo el Poder Judicial, pues no, al final no, no se socavará su independencia. El Poder Judicial está declarado como principio constitucional, es y seguirá siendo independiente en una república representativa, democrática y federal como lo es nuestro amado México, ¿no? Y entonces, retomando en ese sentido, me parece que tenemos aquí la crítica, siempre cualquier medida, siempre cualquier ley, cualquier disposición va a tener puntos de crítica, siempre va a ser debatible, ¿no? Para eso, pues desde luego que hay una afectación de intereses siempre de una parte. Cuando tú implementas una norma o cuando implementas una medida, en cualquier contexto, siempre va a haber una parte afectada y una parte que gana, ¿no? Pocas veces va a haber ganancias al 100% o pocas veces va a haber pérdidas al 100%, ¿no? Pero cuando vienen estas divergencias, entonces lo que es normal es siempre que venga el cuestionamiento. Y pues aquí inciden también pues ya estas herramientas de difusión, esto es internet, televisión, radio, Instagram, redes sociales, en las que son canales al final de manifestación de Claro. estos agentes económicos, de estos agentes políticos, donde expresan pues desde luego sus puntos de vista y no, también debemos dejar de mencionar que pues existe la manipulación, ¿no? La manipulación directa y la manipulación a través de la propia tecnología, dígase bots, dígase sistemas programados, dígase inteligencia artificial, que con la inteligencia artificial tú y yo y quienes nos estén observando, pues no nos podrán decir que no cuando puedes crear un personaje con voz y que esté afirmando algunos aspectos inciertos. Entonces, todos estos se vuelven, pues, por supuesto, caldos de cultivo para manipulación y se vuelven caldos de cultivo siempre para el debate. Pero definitivamente, aquí siempre tenemos que atender al contexto, tenemos que ver que esta reforma al Poder Judicial, pues, tiene inmersos, sí, diversos aspectos que, si bien es cierto, ya se tienen previstos como un salario ya límite para cada uno de los servidores públicos que continúen prestando sus servicios en el Poder Judicial. Van a tener también figuras legales que estén regulando también su comportamiento, como lo es el Tribunal de Disciplina o el mismo órgano de administración que se va a encargar, por ejemplo, para las Tocaste siguientes elecciones. Sí, Tocaste un tema que igual valdría la pena que te lo pregunte, y perdón la interrupción, pero adelante, justamente claro. quería, tocaste el tema. Se habla mucho, para los que no entendemos este asunto, se habla de cómo se va a reformular. Son dos cosas. Una, se plantea que va a haber dos órganos, ¿no? Que va a haber ahora no sé si es la palabra correcta, pero se disuelve la Judicatura Federal y El se Consejo de la hacen, Judicatura. Sí, exactamente, sí, y sí. se hacen ahora dos, como, no sé si son, ¿cuál es la palabra dicha? Como dos colegiados o dos, Dos instituciones. exactamente, ¿no? ¿Nos puedes Sí. platicar de eso, de esta forma nueva o de esta mm, Esta nueva manera, reconstrucción? Exactamente, sí. claro, esta nueva manera de ver la administración y disciplina del Poder Judicial, ¿no? Claro, mira, Exacto. ya te adelanto con esta forma, es una nueva forma de observarla. Hay que considerar que el legislador, cuando crea una institución, pues lo hace basado en razones estadísticas, en razones de abstracción, en razones de hecho, de jure y de facto de jure. Entonces, el actual poder, el poder judicial, como lo conocimos en su forma tradicional, pues tenía
una, una institución que se encargaba de disciplinar, de imponer disciplina a sus miembros, ¿no? Em, pero también se encargaba de todos los aspectos administrativos que tuvieran que ver con los recursos de la institución, dígase, la administración de los centros de justicia, de los edificios de justicia, el tema de la luz, el tema del agua, el tema de la obra pública para construir algún anexo, mejorar estas instalaciones, todos esos aspectos administrativos, el Consejo de la Judicatura los veía. Pero notamos que en esta forma tradicional pues se concentraba la tarea. Entonces, lo que se hace es una visión de eficacia a la luz de esta nueva forma de dividir las dos tareas, las dos funciones, como es la disciplina y la administración. Entonces, que cada una se vaya por caminitos separados. ¿Qué es lo que se pretende con esto? La especialización. Hey, vámonos. Nada es acabado. Inclusive, más adelante en el futuro, esta institución pues puede que vuelva a converger porque no resultó la fórmula. Pero vamos a implementar esta nueva fórmula. ¿Para qué? Para eficientar. ¿Para qué? Para especializar y no distraer la función de la disciplina con la función de la administración, ¿no? Entonces, el Consejo de la Judicatura lo que hace es ahora dividirse en qué, en el Tribunal de Disciplina judicial y en el órgano administrativo que se va a encargar, uno, de llevar a cabo la integración y substanciación, en su caso, de expedientes en contra de servidores públicos judiciales que hayan incurrido en alguna falta administrativa en el seno de sus funciones, ¿vale? Si una persona la regó, si una persona, pero fuerte, si una persona no integró debidamente expedientes, si en contra de este juez están acusándolo de que no está llevando a cabo bien sus funciones judiciales porque no tiene el conocimiento, porque está decidiendo a favor de una de las partes y hay evidencia, porque está viendo que su criterio está siendo sesgado, imparcial o falto de conocimiento. Entonces, el ciudadano va a ir al tribunal de disciplina y decir, hey, yo quiero denunciar a este juez, a este magistrado, a este integrante del Poder Judicial porque no está llevando a cabo bien sus funciones. Muy bien, y entonces de esta manera el Tribunal de Disciplina se va a encargar de integrar su expediente, sustanciarlo y eventualmente pues sancionarlo, ¿no? Y por este otro lado tenemos el aspecto administrativo. Fíjate, es muy también interesante porque lo que hace es todos los recursos que maneja el Poder Judicial de la Federación, pues ya los va a manejar esta nueva institución como pues ya con este grado de expertise. ¿Cuál? El tema, el aspecto financiero lo va a manejar, el aspecto de obra pública lo va a manejar, el aspecto de la defensa, inclusive de los intereses de esta institución, los va a manejar. Y entonces lo que vemos es procurar tornar eficaz las tareas del Poder Judicial a través de la disolución del Consejo de la Judicatura y la creación de estas dos instituciones. Estimo que aquí no se busca más que la eficacia de las funciones, querido amigo doctor Morris, la eficacia de las tareas, ser eficientes y eficaces en estas dos tareas. Sí, qué bien lo explicas y creo que así de esa forma se puede entender un poco más. Y algo también que yo en lo particular, quizá brincamos un poco de este tema, pero a manera como de entender esta nueva estructura y cómo se va a dar y que estamos a la vuelta para hacer votaciones y elecciones, obviamente, entiendo Así que es. hay un tema ahí. Yo no quiero tocar ni politizar esta charla, pero bueno, se habla de que, bueno, el INE, y estoy bien y estoy mal, no sé, pero el INE va a formar parte de, y hay una mayoría que va a tener, bueno, pues que ya tiene Morena, ¿no? ¿Qué hay que como pensar sobre esto en el tema de la equidad y del verdadero balance de la estructura de esta votación? O sea, que no vaya a caer como, pues no sé, como en un mal manejo, ¿no? Sí, claro, mira, me parece que el INE es la institución constitucionalmente facultada para organizar estas elecciones federales y a su vez los institutos electorales
pues son los encargados de organizar cada una de las que tienen que ver con el orden estatal. Entonces, ¿qué con esto? Independientemente del partido en el poder y de que si actualmente tiene una mayoría en la Cámara de Diputados y bueno, pues tiene una relativa en la de senadores, me parece que más bien aquí lo importante es observar el papel del Instituto Nacional Electoral y estamos viendo que el INE en su actual conformación procuró estar formada por cuadros que al final trataron de desligarse de partidos políticos, a diferencia del anterior cuadro del Instituto Nacional Electoral presidido, pues por el entonces doctor Córdoba, ¿no? Entonces, el tema es que actualmente, pues incluso vemos el sesgo ideológico y político que tiene el entonces ex consejero presidente, ¿no? Pero actualmente lo que observamos es una tendencia del árbitro del INE por regular en una suerte de tiempos muy pequeños, muy compactos. Es decir, a partir de que del 16 de septiembre del año 2024 entró la reforma a la Constitución en estos artículos 94 a 105 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y de ahí Ley de Amparo y leyes secundarias, se tuvo que hacer un reacomodo, ¿no? Entonces, incluso el propio INE tuvo que hacer a marchas forzadas la organización, crear la organización de estas elecciones y procurar también que éstas fueran equitativas. Y fíjate, voy a tocar un tema muy importante en esta charla que estamos teniendo, querido amigo doctor Morris, porque vamos a observar que no es una elección partidizada. Aquí no están contendiendo partidos políticos y eso es algo bien importante. Ni siquiera los jueces están teniendo banderas de uno u otro partidos políticos, ¿no? Los jueces justamente el día de ayer cerraron sus campañas con los recursos que les fueron proporcionados, dependiendo también del puesto al que contendían, según fuera juez, magistrado, ministro o inclusive los jueces estatales, se les dieron recursos, ¿no? Y aquí estoy tocando también otro tema importante, ¿eh? El tema de los recursos igual, pero ellos ya cerraron campaña, su campaña política y es una carrera electoral apartidista. Esto es lo novedoso, que no están los jueces de ninguna manera vinculados, hasta ahorita se ha visto, en algún partido político o que contiendan con una bandera partidista. Eso es bien importante. Eh, Diversos aspirantes, pues ya incluso vienen de esta carrera judicial, valga así decirlo, y varios de ellos han sido secretarios en juzgado, varios de ellos han sido ya titulares, han sido juzgadores, jueces de distrito, inclusive magistrados de circuito, magistrados de apelación, ya han sido, y lo que están haciendo es de nuevo contender para ocupar de nueva cuenta un puesto por los siguientes 12 años en el cargo, ¿no? Y eso, pues la verdad es que me parece bastante leal, sí. Sí, perdón otra vez, perdón si te interrumpo, pero Está muy bien. me viene una idea muy pues, puntual que mencionabas, pero fíjate qué interesante, yo no sabía eso, y creo que mucha gente no lo sabe, que no hay un tema, no hay una permeabilidad de partidos, ¿no? Y no hay una Claro, cosa política ahí. ¿Por qué así es. entonces se habla tanto, lo he escuchado muchísimo, de famosa posibilidad de que el crimen organizado, bueno, sabemos que no voy a ahondar ni inclinarme en ese tema, pero a veces el crimen organizado ha permeado ciertos partidos y ciertas cosas, ¿no? Entonces se ha Claro. infiltrado, por así decirlo. ¿Por qué se menciona tanto que en el sistema que se quiere implantar, en el sistema que vamos a entrar, hay un peligro, un posible peligro de que el crimen organizado con su poder económico se pueda infiltrar en esta nueva estructura? ¿Tú qué opinas? Sí, claro, mira, en el mundo de las posibilidades, todo puede suceder, querido amigo doctor Morris, porque también, así como se es optimista, también se es realista. ¿No? Tenemos que ocuparnos de un contexto real, el contexto nacional, que desgraciadamente
la estructura de la delincuencia organizada, pues hasta sigue avanzando más y más, ¿no? Y lo observamos con el cobro de piso a comerciantes, no solamente ya de algunas regiones que están apartadas de las capitales de los estados, sino en los mismos estados y en la misma Ciudad de México hay que aceptarlo aún y cuando no se acepte de manera muy oficial. Pero hay un cobro de piso y eso significa que la delincuencia organizada, la asociación delictuosa, la delincuencia en sí, pues tiene o quiere tener injerencia. Entonces, es importante también aquí crear mecanismos, por supuesto, que no permitan que la delincuencia organizada permee en la judicatura, ¿no? Pero aun y cuando se quiera sostener que no permee, pues en la estructura tradicional, en- pues sería importante ver también, echarnos un vistazo a redes sociales, echarle un vistazo a las noticias y ver si existían jueces, pues que al final se prestaban para emitir soluciones pues, favorables inclusive a la delincuencia organizada. Muchas de las actuales decisiones o inclusive pronunciamientos del Poder Ejecutivo o de autoridades del Poder Ejecutivo, inclusive de la Fiscalía, pues afirman que jueces han emitido resoluciones pues liberando a miembros de la delincuencia organizada, ¿no? Y ese también ha sido un aspecto muy puntilloso y muy crítico por parte del Ejecutivo hacia el judicial y una de las necesidades también de revolucionar esta idea tradicional de un poder judicial y de cambiarlo a un sistema de elección. Como todo puede pasar, efectivamente. Sin embargo, es muy importante blindar aquí, me parece, con la función que va a llevar a cabo el Tribunal de Disciplina Judicial, las funciones que tiene que ejecutar para vigilar el correcto comportamiento de los jueces, vigilar la ética, vigilar cada una de sus decisiones, vigilar a través del por parte de el comportamiento de estos jueces que van a desempeñar los nuevos cargos. Muchísimo de uno de mis libros, se llama Derecho Constitucional. Este libro de Derecho Constitucional fue escrito por don Felipe Tena Ramírez y en la página 212, fíjate, dice que según John Locke, años sobre el gobierno civil, dice, para la fragilidad humana, la tentación de abusar del poder sería muy grande, ¿no? Si las mismas personas que tienen el poder de hacer las leyes tuvieran también el poder de ejecutarlas. Aquí nos vamos un poco con este tema del principio de división de poderes, que no puedes tú concentrar el ejecutivo en el legislativo, ni el legislativo en el ejecutivo, ni el judicial en el legislativo, ni el judicial en el ejecutivo. ¿Por qué razón? Porque ya desde Locke hay una aceptación clara de la fragilidad humana, ¿no? Entonces, También, estamos hablando de que esta fragilidad humana, pues al final, sí, amigo, te escucho. sí, no, esto que mencionas me parece extremadamente importante y de este balance, ¿no? Del balance de como de las fuerzas y de los, sí, pues al final de cuentas es un poder, ¿no? Los poderes y la Claro, ejecución, ¿no? Y el alcance que tienen. Y con este tema de lo que nos dices, yo la gran interrogante también que tengo es eh, ¿cómo nosotros, o sea, los mexicanos y los ciudadanos comunes y corrientes, y que pues hay de todo tipo, ¿no? Pero yo me incluyo que como que digo, ¿y cómo le hago yo para poder saber quién me conviene? O sea, porque te voy a decir la verdad de las cosas, es que yo no tengo ni la menor idea, o sea, sé que hay algunos jueces, ¿cómo podemos nosotros los mexicanos decidir cuál sí. sería esa forma? Claro, muy bien. Mira, por lo pronto, ya estamos a la vuelta de la esquina para las elecciones. Ya es este domingo. Hoy estamos a 29 de mayo, 30, 31, 1 de junio, ya es este domingo, ¿no? Entonces, tenemos pocos días para poder echarnos un clavado. Esto no es imposible. Lo que yo les recomiendo es, métanse a la página del INE, del Instituto Nacional Electoral. De inmediato se van a encontrar con un link
que dice, conócenos, pero cuando vayan entrando, hay que tener nuestra credencial para votar a la mano, porque en la parte de hasta abajo tiene nuestras cuatro que nos corresponde, ¿de acuerdo? Y entonces entramos a la página del INE, conócenos, le damos un clic, vas a introducir tus cuatro dígitos a la casilla donde te lo pide, introduce aquí y le das un clic y te va a desplegar para tu sección quiénes son tus candidatos. ¿Quiénes son tus candidatos a ministro? ¿Quiénes son tus candidatos al Tribunal de Disciplina Judicial? ¿Quiénes son tus candidatos a las salas regionales y superior del Tribunal Electoral? ¿Quiénes son los candidatos y candidatas a ser titulares de tribunales colegiados de circuito y juzgados de distrito? Si notas, son seis cargos que van a contender. Y entonces tú te vas a dar cuenta porque la misma página te va a desplegar los nombres de tus candidatos y ahí te invita a que tú le des clic al nombre de uno de ellos y te vayas así y tú vayas viendo por candidato, quién es el candidato que más ha sido eficaz, que más ha resuelto, qué logros tiene, qué aspectos sociales ha tenido a su favor, cuántos libros ha emitido, qué calificaciones sacó en la universidad, en el posgrado, la maestría o el doctorado. Tú vas a poder ahí ver su currículum. Y eso a ti te va a dar la convicción para los ministros, para el Tribunal de Disciplina, para las salas regional y superior del Tribunal Electoral, para tribunales colegiados de circuito y juzgados de distrito, quiénes son esas personas que están en tu sección, querido amigo doctor, y así para el resto de las personas que puedan conocerlo. Em, y este domingo, por ejemplo, va a ser un ejercicio de, de novedad, porque nos van a dar 6 boletas, así como te mencioné. Estos 6 cargos que van a contender van a ser las correspondientes 6 boletitas, ¿no? Y entonces, así de manera gráfica te explico que son 6 boletas. Tú vas a tomar la propia de la Suprema Corte, del Tribunal de Disciplina, de las salas regional y superior del Tribunal Electoral, Tribunal Colegiado y Juzgado de Distrito. La tomas. Como el día de hoy o mañana tú vas a tener oportunidad de meterte a la página del INE, de dar un clic en Conócenos, de introducir tus 4 dígitos de tu sección electoral donde tú vives y ya conociste ahí a tus candidatos. Tú vas a tener chance de que el domingo llegues, incluso yo lo que te recomiendo es que anotes ya tus números que ya escogiste, eh, porque te van a poner espacios en blanco hasta arriba y te van a decir, ponga aquí los numeritos de sus candidatos. Entonces, aquí lo que se busca es que tú pongas esos numeritos en esos espacios y de esa manera tú ya, como estudiaste el día de hoy o mañana o inclusive el mismo sábado los perfiles de tus candidatos, entonces tú ya tienes una idea de por quién vas a votar y ya nada más el domingo llegas, escribes tus números, yo quiero al candidato como candidata a X. No puedo decir porque si no estaría yo orientando, ¿no? A la persona por quién votar. Yo ya tengo a mis Claro. candidatos en mente, de hecho ya tengo mi listadito, pero tú ya dices, yo soy doctor Morris, yo este domingo ya me presento a votar y ya tengo aquí mi listita de mis candidatos, ya nada más listo para que yo copie y pase a mi lista y listo, vámonos. Porque si no, pues sí sería un ejercicio, yo creo que va a haber una afluencia de personas bastante respetable, contrario a las influencias que están teniendo diversos medios de comunicación o inclusive por ahí algunos empresarios o algunos partidos políticos para incentivar al no voto. Creo que eso es indebido, créeme, pero bueno, al final es un aspecto que también se tiene que considerar. Pero el hecho de que los propios partidos llamen a no votar, pues me parece que es un tiro al pie, ¿eh? Sí, Porque con eso están restándole credibilidad a las invitaciones que posteriormente ellos hagan para que se salga a votar. No voten porque no me conviene. No, señor, más bien ustedes ejerciten su derecho al sufragio, pero vayan porque al final nos costó muchísimo sangre y fuego durante la Revolución Mexicana, inclusive el propio Francisco Indalecio Madero, pues parte de su postulado es sufragio efectivo, no reelección. ¿Por qué? Porque a la Revolución Mexicana le costó ganar este derecho al voto. Porfirio Díaz no lo quería dar. Él dijo, em, al periodista Krill.
pues sí, México ya está libre para poder votar. Y no es cierto, mintió porque se volvió a reelegir y no permitió la votación. Gana Madero, mm, matan a Madero, pero al final lo que se gana es ese derecho al voto. Ejerzámoslo, no podemos invitar a no votar, es pegarnos un tiro al pie. Vayamos a ejercer el voto, votemos o inclusive abstengámonos, pero yo ya me presenté en la Claro, casilla y ya hice uso de mi derecho al voto, ¿no? Y de esa sí, manera, querido amigo doctor Morris, es como tú puedes ejercer Sí, así es, una, amigo. muchísimas gracias. Tengo una última, bueno, no quizá una última, pero algo importante relacionado como a esta selección. ¿Qué es lo que consideras que es más Claro. importante? O sea, entiendo que hay como una precalificación que te ayuda la plataforma del INE, ¿no? Como a ver, o sea, para que tú tomes la decisión. Pero, Así ¿cuál, es. Un cuál simulador, sería sí. exactamente como un simulador? ¿Cuál sería el punto estratégico para seleccionar que tú nos recomiendas como involucrado en el tema de justicia y en el tema legal mexicano, en el tema de jurisprudencia? Que nosotros como civiles, personas que no tenemos alcance y la verdad, ¿por qué no decirlo? No tenemos la suficientemente capacidad de conocimiento en el tema. ¿Qué debemos ver como para seleccionar a juicio tuyo? Algo sencillo, o sea, como qué es las licencias, la capacidad de estudio o la experiencia o una reunión de todas estas cosas o un balance. ¿Qué nos dirías? Claro, mira, podría recomendar, por ejemplo, que lean el perfil y a partir de la lectura del perfil te va a dar convicción, vas a tomar convicción y vas a decir, ah, me parece que esta persona es buena. Si tú, por ejemplo, tienes el criterio de que la calificación es importante, tal vez el 10 que él te muestre o la candidata te muestre en su currícula, pues te diga, bueno, sacó 10, pues puede que sea inteligente. Es un aspecto subjetivo, pero al final, pues puede que a mí me dé convicción de que esta servidora pública, esta aspirante, va a ser buena. A ver, vamos a ver este otro aspecto. En sus resoluciones, yo fui juez y emití tantas resoluciones. Yo lo que hice fue que sentencié, condené, di libertad, abogué por los derechos del niño, abogué por los derechos de las mujeres, de las personas desprotegidas, desvalidas, e inclusive también resolví a favor de la vida animal, de la vida silvestre. Entonces tú, cuando lees el perfil, por eso la invitación de que leamos ahí los perfiles, vas a tomar convicción y vas a decir, ah, esta persona se me hace buena. Y yo creo que este juez va a ser bueno si yo le doy mi voto. Entonces, me parece que la lectura de su perfil nos dará mucha convicción de quién es este juez que merece estar en el cargo y merece tener nuestro voto. ¿No? Inclusive también te atiendo otro aspecto muy importante de la mano con este tema que tocamos. Fíjate, la experiencia internacional, la experiencia en el ámbito externo. En nuestro país, además de México, ya Bolivia desde el año 2011 tiene implementado el sistema de votación de sus jueces. En los Estados Unidos, 20 son los estados de la Federación de los 50, en los que en esos estados también se eligen a sus jueces, a los estatales, ¿no? Indiana, Kentucky, por ejemplo, Texas, Alabama, en estos estados se eligen a sus jueces. Después, en Europa, Suiza, en algunos de sus cantones, también eligen a sus jueces. En la federación no los eligen, pero sí en los estados. En Australia, en Japón, eligen a sus jueces. Allá hay una forma de elección también en la que es el poder legislativo quien en un primer momento escoge a sus jueces y ya después, pues, elige la misma población, ¿no? Entonces, como observamos en el concierto internacional, también hay votación, pero a nuestro país, pues, se le trata de restar importancia, pues, por lo que te he comentado, los intereses, ¿no? Hay muchos intereses, hay personas a las que no les conviene renovar esta forma tradicional de juzgar, pero es muy necesaria, ¿no? También.
Entonces, si notas, aquí lo que buscamos es que nos metamos a la página del INE, así sencillito, metámonos al link Conócenos, le damos un clic, metes tus 4 números de tu sección y después vas a checar los perfiles de tus candidatos y vas a decir, ah, mi convicción es que este resolvió bien, mi convicción es que este tiene buenas calificaciones, mi convicción es que este, aun y cuando no fue juez, fue abogado o abogada y la verdad es que se rifó porque tuvo tantos casos en su escritorio, defendió tantos aspectos de personas que tienen, por ejemplo, mi perfil, soy artista, soy conocedor de las artes, resolvió a favor de los artistas, excelente, yo me decanto por él, él me gusta que sea juzgador, vámonos. Y esa es una forma que yo invitaría, poder elegir, poder escoger para elegir a un juez o jueza, un magistrado, magistrada, ministro o ministra. Me parece muy bueno lo que acabas, muy constructivo y muy interesante y muy relevante lo que acabas de comentar. Y quizá por último te preguntaría, bueno, ya entendí y me queda claro que tú tienes fe en esta nueva aventura. Bueno, no es correcto decir aventura, esta nueva propuesta, ¿no? No, está muy bien, Este, claro. Al final, como pero humanidad, hemos tenido muchas aventuras. muchas aventuras, ¿no? Bueno, lo digo en el mejor de los sentidos, pero bueno, Así es. me, me, te soy honesto, me tranquiliza conociéndote que tengas esa visión positiva. Y también, quizá para cerrar, te preguntaría si tú, a modo de una opinión muy personal, si tú ves que esto realmente, bueno, ya no redundando, sino viéndolo a futuro, o sea, como una perspectiva estratégica de país, México a futuro, esta nueva resolución y esta nueva reforma realmente le va a dar un cambio positivo a la nación. Sí, lo ves como incluso ya como en el tema no de un sexenio, sino de proyecto de país, tú lo ves como algo verdaderamente favorable. Sí, mira, en términos generales, sí lo veo favorable. Sí veo que esta nueva fórmula era muy necesaria ya inclusive desde años atrás. Quienes ejercemos el derecho y también el ciudadano a pie, pues ha visto que en muchos ámbitos de la judicatura ha sido inequitativo. Los jueces, pues al final, muchos de ellos, no todos, porque hay muchos de ellos que son honorables, pero también hay quienes no. Y entonces era necesaria también esta reforma. ¿Para qué? Para hacer ver que al final esas formas indebidas de impartir justicia, de prestarse tal vez, pues no son eternas. Inclusive es una llamada de atención para el personal judicial para que lleve a cabo una una mejor forma de llevar a cabo la justicia, de impartir justicia, de que si la persona, de que si un doctor Morris sufrió plagio en una de sus obras, tenga la convicción de que se va a acercar a un juzgado y este va a ser imparcial. Y este va a decir, a ver, yo asumo el asunto de doctor Morris, veo que está quejándose que hubo un plagiador, hubo una persona que le quitó indebidamente o le pretende quitar indebidamente tal vez la autoría de su idea y porque su idea en su abstracción a él le costó, a él para que concibiera esa idea y para que llegara a ese momento de éxito, a él le costó y él solamente sabe de qué se privó para que pudiera concebir la idea, materializarla, plasmarla en la obra, para que venga otra persona y trate de arrogarse, atribuirse esa obra magna y que sabemos que en 100, 50, 20 años, 15, esa obra va a tener una relevancia tal que solamente es de la autoría de Doctor Morris. Muchas Entonces, gracias. que el doctor Morris cuando vaya al juzgado sepa que esta nueva forma de impartir justicia, pues de una manera le garantiza esta imparcialidad y que esta sacudida, si queremos verlo así, al Poder Judicial sirve como un elemento para persuadir y para llevar a cabo una buena impartición de justicia, para adaptarse a los postulados constitucionales de imparcialidad, legalidad, ¿no? Debido proceso y que estos postulados al final no solamente sean una letra plasmada en la Constitución, sino que se lleven en el día a día,
en los juzgados, que el personal de juzgados note también que tiene que ser humano, que tiene que acercarse con humanismo a las personas, porque las personas no van a pasar el rato a un juzgado, no, van desesperados porque les robaron a su hijo, les privaron de la vida a una persona, secuestraron a alguien. Lastimaron a alguien, incumplieron un contrato millonario, vieron perdido su patrimonio, vieron invadido su patrimonio también porque los despojaron de su casa, de su terreno, les robaron sus animales. Otras personas se quieren aprovechar de sus ejidos, de sus comunidades, y entonces que la persona sepa que se les va a atender al final con humanismo, que se les va a atender con otro paradigma, con diverso paradigma, no el paradigma de que el Poder Judicial era un área del Olimpo, créeme, porque muchos así se sentían, con altos salarios, con superprestaciones, con un seguro de separación individualizado, con un contrato con MetLife de seguro de gastos médicos mayores solamente para ellos, pues se sentían intocables. Perdón, pero no es eterno. Sí se necesitan estas nuevas formas de crear justicia para que un doctor Morris o un ciudadano a pie pues sepa con certeza que esta nueva forma y este nuevo paradigma de impartición de justicia pues va a ser en su beneficio. Yo en ese sentido pienso de manera personal que sí va a tener esta nueva fórmula, pues un buen cauce, pero como te decía, y cierro con esto, cuidando desde luego que la delincuencia organizada o elementos nocivos no traten de permear, ¿no? Porque también estamos hablando de si la delincuencia organizada financió la campaña de un juzgador, pues desde luego que se vea que se va a crear un compromiso y entonces su criterio pues no va a ser imparcial, pues ya va a ser sesgado o notoriamente parcial a favor de este grupo de delincuencia organizada. ¿Y cómo se crea? Pues a partir de la vigilancia del Tribunal de Disciplina. ¿Cómo se crea? A partir de la denuncia del ciudadano. Y tenemos que seguir denunciando también a estos servidores públicos, ¿no? Entonces creo que con optimismo noto esto, te lo comparto, se lo comparto también al público que nos observe y pues que note que al final este fragmento que tú estás creando, querido amigo doctor Morris, pues no solo es de este momento, sino es trascendente. Buscamos nuevas formas de impartir justicia. Creamos o se busca sobre todo humanismo, el humanismo, empatía, humanidad, querido amigo, que se note que somos seres humanos y no somos ahí entes corpóreos, autómatas, que vamos a quejarnos porque nos duele algo. No, somos seres humanos a los que nos lacera y lastima algo y buscamos justicia. Te agradezco muchísimo bueno, tu tiempo y toda la valiosísima información que nos has dado. Y yo creo que no va a ser la última, van a haber varios temas que vamos a tratar, querido amigo Elías. Te mando Con un gusto, abrazo, créeme. te mando un abrazo entrañable, ya sabes que siempre es un placer tenerte acá y celebro contigo tu optimismo, del que yo también estoy formando parte. Con gusto, querido amigo. Un abrazo.